Bueno, el siguiente debate es el que he tenido con un enoteísta llamado Tito Martínez. Escuchen las brutalidades de este señor y saquen sus propias conclusiones. Saludos a todos, hoy 24 de febrero del 2024. Voy a tener un debate aquí con Mauricio, uno que niega que Jesús es del linaje de David, el descendiente biológico del rey David, y va a tratar sobre la descendencia de Jesús, si él es un hombre, si no es un hombre, porque él dice que no es un hombre, que no tenía un padre humano, es lo que enseña Mauricio. Y la Biblia enseña absolutamente todo lo contrario, que Jesús es un hombre, es el hijo del hombre, una expresión que aparece en la Biblia muchas veces. Así que esta es la presentación. Ahora va a enviar su presentación Mauricio. Paso palabra. Nada, soy Mauricio, un cristiano bíblico, y bueno, aquí he venido de prácticamente mi tiempo, porque esa persona no va a aceptar los puntos de vista. Pero bueno, hagámosle el debate. Vale, bueno, pues vamos a comenzar demostrando de forma muy sencilla que Jesús tenía un padre humano, lo dicen muchos pasajes del Evangelio. A José se le llama el padre de Jesús y a Jesús se le llama el hijo José, de ahí el hijo de José. Hijo de José según se creía, es decir, esa era la creencia de los primeros cristianos, lo dice el Evangelio de Lucas, que Jesús era el hijo de José, era la creencia hasta que fue rechazada, hasta que fue falsificada, rechazada por los apóstatas y comenzaron a negar que Jesús era el hijo de José. Pero el Evangelio lo dice bien claro, que Jesús era el hijo de José según se creía. ¿Qué significa eso de según se creía? Pues que esa era la creencia de los primeros cristianos ahí en el primer siglo. La creencia verdadera hasta que fue rechazada por los apóstatas y comenzaron a enseñar que Jesús no era el hijo de José, que José solo era el padre, era solamente el padre adoptivo de Jesús, que lo adoptó. Y sin embargo, enseña bien clarito la Biblia, en varios pasajes se dice literalmente que Jesús era hijo de José y a José se le llama el padre de Jesús. Nada de eso de padre adoptivo de Jesús, como dicen estos mentirosos al servicio del padre de la mentira, que dicen que no, que José era el padre, que simplemente le adoptó a Jesús, pero que no era su padre biológico. Lo cual están negando, por tanto, Mauricio está negando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, porque para ser el verdadero Mesías de Israel tiene que ser el descendiente biológico, carnal del rey David, a través de la línea paterna, de la línea de José. Por eso es que a José en el Evangelio se le llama, ¿cómo se le llama? En Mateo 1:20. ¿Qué dijo el ángel? José, hijo de David. A María nunca se la llama en la Biblia la hija de David, solamente se le llama José. Por lo tanto, Jesús era hijo de José. Entonces ahora surge la pregunta de oro. Entonces, ¿cómo Dios el Padre engendró a Jesús en el vientre de María? ¿Cómo lo hizo? Si Jesús es un hombre, tenía un padre humano que era José. Por eso es que Jesús se llamaba cientos de veces a sí mismo el hijo del hombre. Y esto es lo que no entienden estos anticristos como Mauricio, que dicen que no, que Jesús no tenía un hombre como padre. Entonces, ¿por qué Jesús se llamaba a sí mismo el hijo del hombre? A ver si luego te atreves a responderme a esta pregunta. Porque resulta que en la Biblia, mirad, al profeta Ezequiel y al profeta Daniel también se les llama hijo de hombre. A los dos. Y yo pregunto, ¿Ezequiel y Daniel tenían un papá humano? ¿Era un hombre? ¿Sí o no? ¿Verdad que tenían un papá que era un hombre? Bueno, pues lo mismo ocurría con Jesús. Tenía un papá que era un hombre. ¿Y que era quién? ¿Quién? Pues nada más y nada menos que el descendiente del rey David, que era José, el esposo de María. Jesús era el hijo de José, el descendiente biológico, por eso es que califica Jesús perfectamente para ser del linaje de David, el descendiente biológico carnal del rey David, a través de José. Entonces, ¿cómo lo engendró Dios en el vientre de María? Pues muy sencillo, tomando por medio de su poder, de su espíritu. ¿Sabéis que el Espíritu Santo es el poder de Dios? El poder del Altísimo, pues tomó un espermatozoide de José, el hijo de David, e instantáneamente, así instantáneamente, en un instante lo teletransportó a un óvulo de María. Y así es como se pudo gestar Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, porque Jesús tenía dos padres. El Hijo de Dios, el Padre, que lo engendró, le dio la vida en el vientre de María, y el Hijo de José tenía, por lo tanto, 10 padres. Cuando estos individuos dicen que no, que Jesús solamente tenía un padre, que era Dios, y que José no era el padre de Jesús, pues sencillamente estáis, lo que es lo más grave de todo,
insultando y blasfemando contra Jesús, llamándole embustero, porque él cientos de veces se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Es decir, estaba diciendo literalmente que tenía un papá humano, que era un hombre. ¿Y quién era? Pues evidentemente José, del linaje de David. Por eso Jesús es que califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David. Y estos sujetos, estos falsos cristianos, como Mauricio, lo niegan, lo rechazan. ¿Por qué? Porque tienen la doctrina del anticristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el anticristo? Aquel que niega que Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías de Israel. Y para ser el verdadero Mesías de Israel, tiene que ser el descendiente carnal biológico del rey David, por línea paterna, no materna. La línea mesiánica en la Biblia siempre es a través del padre, nunca de la madre, esto lo sabe cualquier judío. A través del padre, y como estos falsos cristianos como Mauricio lo niegan, dicen que Jesús no tenía por padre a José, el esposo de María, pues tienen la doctrina del anticristo, están negando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Y están negando también que es un hombre total, un hombre real cuando vivió en la tierra, porque se llamaba el Hijo del Hombre. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Ser un hombre. Lo único que le diferenciaba a Jesús del resto de los seres humanos, ¿qué era? Pues que él nunca pecó, él era limpio y sin pecado. Nunca cometió pecado ni fue hallado en su boca engaño. Nosotros sí, nosotros hemos pecado, por eso es que morimos. Pero Jesús no. Jesús nunca pecó. Es lo único que le diferenciaba de nosotros. Pero Jesús, como ya he demostrado, tenía dos padres, su Padre Celestial, que fue quien lo engendró en el vientre de María por medio de su espíritu, de su poder, y un Padre terrenal que era José, del linaje de David. Entonces Dios lo que hizo es teletransportar un espermatozoide de José a un óvulo de María, así de simple. Y estos me dirán, estos anticristos, eso es mentira, eso no lo dice la Biblia. ¿Dónde dice que Dios teletransportó un espermatozoide de José a un óvulo de María? Pero a ver, ¿cómo lo va a decir la Biblia, pedazo de ceporros embusteros? Ni la palabra espermatozoide, ni la palabra óvulo, ni la palabra teletransportación aparecen jamás en la Biblia. ¿Por qué? Porque son palabras modernas. Por lo tanto, es totalmente imposible que la Biblia diga literalmente que Dios, el Padre, teletransportó un espermatozoide de José a un óvulo de María. Imposible, porque no existían esas palabras. Pero así es como lo hizo Dios. Por eso es que Jesús llega a calificar perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel. El descendiente biológico y carnal del rey David, que es lo que niegan estos falsos anticristos, estos falsos cristianos, cristianos que son anticristos, que niegan que Jesús es el verdadero Mesías. Ellos están negando que Jesús es del linaje de David, el descendiente biológico del rey David, a través de José, el hijo de David. Porque en la Biblia María jamás se la llama hija de David. Yo reto a este pollo, a Mauricio, a que me des un solo versículo donde a María se la llame en la Biblia hija de David. Si me lo demuestras, entonces tendrás razón de que Jesús desciende del rey David a través de María. Pero me tienes que dar un solo versículo donde a María se la llame hija de David. Paso palabra. Listo, perfecto. Escuchamos la incongruencia de Tito Martínez. Y como yo repito, este debate sí va a estar, pero para pararse prácticamente pero en la cabeza. Primero que ha dicho, y escucharon bien, que Jesucristo es hijo de José. Y luego dice que también es hijo de Dios, o sea que es hijo de los dos. Y aquí la incongruencia es esta. Si es hijo de José, si Jesús es hijo de José, entonces no puede ser hijo de Dios. Puede ser hijo de pronto adoptivo, como lo somos los cristianos. O sea que Tito Martínez está diciendo que Jesucristo no fue hijo de Dios. Y escuchen bien, Tito Martínez ha dicho que Jesús ya no es hijo de Dios, sino que es hijo biológicamente de José. Pero Gálatas 4:4, y este versículo le da una bofetada en la cara, es de verdad que este versículo te hace quedar en vergüenza. Porque dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? ¿Al hijo de José? No. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y cuando vas al griego, la palabra venir, que es ek, que es proceder de mujer, dice la Biblia que él habiendo llegado a ser procedente de mujer, pero anterior a eso dice que es el hijo de él, el hijo de Dios, no el hijo de José. Jesucristo no fue solamente el hijo de un humano, del carpintero. Eso es lo que la gente pensaba en ese tiempo y lo que Tito Martínez no entiende.
La gente y los fariseos de ese tiempo pensaron, así como Felipe cuando primeramente lo vieron, pensaron que era el hijo de José. Y esto era común prácticamente en todas las regiones. Ya luego la gente comenzó a llamarle el hijo de David. Pero Jesús, déjame ver, Jesús en la Biblia le dice a los mismos fariseos, de quién es el hijo. Jesús, ¿de quién es hijo? ¿De quién es? Y eso lo puedes ver en Mateo capítulo 22, versículos 41 al 43, porque Tito Martínez no dio ni un versículo. Solo se puso a decir que un espermatozoide volador vino a parar en el vientre de María. O sea que prácticamente el espermatozoide volador era de José y por consiguiente Jesucristo no fue hijo de Dios, sino que hijo de José, y eso, según Primera de Juan, lo convierte a Tito Martínez como un tremendo y super anticristo. Ahora, cuando dice Mateo capítulo 22, versículo 41, dice así, estando juntos los fariseos, porque eso es lo que tenían, ese es el consenso que pensaban ellos en ese tiempo, les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? O sea, ¿cuál es el pensamiento que ustedes tienen del Hijo de Dios? Y esa es la misma pregunta que yo le hago a Tito Martínez. ¿Cuál es el pensamiento que tiene él de Jesús? ¿De quién es hijo? Escuche bien. ¿De quién es hijo? Eso le preguntaban los fariseos. ¿De quién es hijo? Estaban preguntando, ¿de quién es hijo? Le dijeron algunas personas, porque esto era el consenso que se tenía en ese tiempo, le dijeron de David. Pero ¿qué le responde Jesús? ¿Y qué le responde Jesús a Tito Martínez en este día? Él le dijo, ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo. O sea que él está dando a entender que él no viene biológicamente, como dices tú, de un espermatozoide volador de David. No, no viene de un espermatozoide volador. Jesús no tuvo dos padres biológicos. Tú te estás tremendamente equivocado porque tú dices que el padre lo engendró en el vientre de María, pero con el espermatozoide de José. Y yo, como en un debate pasado, le he explicado a la gente que la genealogía descendiente de Jesús, ahí en Mateo capítulo 1, es por causa de José. Pero esta es la genealogía de una descendencia en cuanto al trono. Porque si tú no has leído la Biblia acerca de Jeconías, que fue uno de los últimos reyes de Judá antes de ser depuesto por Nabucodonosor, colocando en el trono a Sedequías, que eso de pronto tú no lo sabes, a Jeconías se le da tremenda profecía diciendo que ninguno de tus descendientes será puesto en el trono. Esa fue la profecía que Dios le dio contra el rey Sedequías. ¿Por qué? Porque Sedequías se alzó contra el rey Nabucodonosor y se alzó también contra la ley de Dios. Por eso es que a Sedequías, cuando Nabucodonosor lo depuso del trono, también lo depuso Dios, que ninguno de tus descendientes. Por eso es que Jesús no podía devenir biológicamente de José, por causa del trono. Y si tú dices que Jesús era hijo de José, estás dando a entender que Jesús no es el rey de Israel. Y escúchalo bien, estás dando a entender a todo mundo que Jesús no es rey. Aparte de no ser hijo de Dios, estás diciéndole a todos que Jesús tampoco es rey, porque viene directamente de Jeconías. O sea que Jesús no podía descender biológicamente de José. Pero es que José tenía que ser el padre putativo de Jesús, no el padre biológico, por causa del trono y por causa de la profecía dada a Jeconías. Ahora, la descendencia ascendiente en Lucas es por causa de María, porque ahí me está dando la Biblia a entender que que eran dos padres, prácticamente como si José tuviera dos padres. Uno se llamaba Elí en Lucas y otro se llamaba Jacob en Mateo. Pero ¿qué pasa? ¿Aquellas dos descendencias están en el desacuerdo? No. Una descendencia, porque según la costumbre en Israel, la descendencia de la mujer venía a pasar a la descendencia también del esposo, que en este caso era José. Pero es que se le da el atributo en Lucas, la descendencia por causa de María, pero se le da a José, porque esto era una costumbre para los israelitas. Ahora, ¿de dónde proviene Elí? Elí proviene de Natán. Eso está en Lucas capítulo 3. Y la descendencia de María proviene a causa de Salomón. O sea, esa descendencia de José, causa de Salomón, es por causa del trono. Pero como sabemos que ninguno del trono tenía que ser puesto, o sea, ninguno de los descendientes tenía que acceso al trono, por eso Jesús no podía, nunca podía descender por causa del trono y nacer biológicamente de José por causa del trono y la profecía de Jeconías. Ahora, puedo extenderme más adelante porque quisiera expandirme en muchos puntos, pero
el punto primordial es que si tú dices, escúchalo bien, si tú dices que Jesús es hijo de José, estás diciendo a todo el mundo que no es primeramente rey, y tampoco estás diciendo que Jesús era hijo de Dios. Estás siendo peor que Satanás. Y escúchalo bien, Tito Martínez está siendo peor que Satanás, porque aún Satanás confesó que Jesús era hijo de Dios. Mateo 4:3. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aún Satanás reconoció que Jesús era hijo de Dios, aunque lo puso en duda en Mateo 4:6 también. Y le dijo: si eres hijo de Dios. No le dijo Satanás a Jesús: si eres hijo de José, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandarán cerca de ti. ¿Le dijo eso Satanás a Jesús? ¿Lo puso en duda acerca de eso? No. Le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Entonces, aún Satanás sabía que Jesús era hijo de Dios. Aún Satanás lo supo y lo puso colocar en duda a Jesús. Pero Tito Martínez no, es peor que Satanás. Y como yo digo, si una persona, como dice Primera de Juan dice que si alguna persona negare al Hijo, aparte de negar al Padre, también nega al Hijo, se convierte en un anticristo. Y en este momento te lo digo, tú no eres un anticristo, sino que eres un anticristo de marca olímpica. Al decir que Jesús viene biológicamente de José. Entonces ahí te expliqué que aunque no se diga en la Biblia que María aunque era judía y venía de la descendencia de David, no se le dice eso en la escritura. ¿Pero por qué? Porque por tradición se le daba esa descendencia a la mujer, al varón, que en este momento estaba desposada con José, o sea que se le daba a José en Lucas capítulo 3. Paso palabra. Bueno, me voy a tomar más o menos el tiempo larguísimo, extenso que tú te has tomado. Así que pon mucha atención, que todos pongan mucha atención a las mentiras y calumnias que ha dicho este hijo del diablo, este anticristo llamado Mauricio. Primero comienza acusando a un falso, lanzando la espantosa calumnia de que yo niego que Jesús sea el hijo de Dios. Pero a ver, engendro del diablo, ¿me puedes decir en qué parte de mi audio he dicho yo que Jesús no es el hijo de Dios? Pues claro que Jesús es el hijo de Dios, y Dios el Padre lo engendró en el vientre de María, le dio la vida. O como dice Hebreos capítulo 1, y yo seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. ¿Por qué miente usted diciendo que yo niego que Jesús es el hijo de Dios? Aquí tenéis a un vulgar hijo del mismísimo diablo, del gran calumniador, el padre de la mentira. Un calumniador de marca olímpica que ha comenzado soltando la mentira, la calumnia de que yo niego que Jesús es el hijo de Dios. Cuando lo he dicho siempre, en este debate lo he dicho desde el principio, en todos mis libros, en todos mis estudios bíblicos, que Jesús es el hijo de Dios porque el Dios Padre lo engendró en el vientre de María. La pregunta es cómo lo engendró. Lo engendró con su poder, con su espíritu. Lo que tienes engendrado del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Pero lo tuvo que engendrar con un espermatozoide humano. Embustero, porque si no, Jesús no sería un hombre tarao. Si Dios no utilizó un espermatozoide del descendiente de David, que era José, ¿cómo iba a calificar Jesús para ser el Mesías? Pedazo de embustero, hijo del diablo. Califica para ser el verdadero Mesías porque desciende biológicamente del rey David a través de José, de la línea paterna. Porque no hay ninguna genealogía de María en la Biblia. Lo que has dicho es una burda mentira del diablo, pedazo de calumniador. No existe ninguna genealogía de María. Las dos genealogías, la que aparece en Mateo y en Lucas, son de Jesús, a través de su padre humano José. No hay ninguna genealogía de María. Por eso es que a María en el Evangelio nunca se la llama hija de David. Es a José al cual el ángel le llamó hijo de David. José, hijo de David. Ahí lo dice, Mateo 1:20. ¿Dónde a María se la llama hija de David? A ver, embustero, calumniador, engendro del diablo, que eres un mismísimo hijo de Satanás. Primero calumniando, diciendo la asquerosa calumnia del diablo de que yo niego que Jesús es el hijo de Dios. Cuando siempre he enseñado que Jesús es el hijo de Dios porque el Padre lo engendró. Y si el Padre lo engendró en el vientre de María, pues el Padre, pues es el Padre de Jesús. Le dio la vida humana en el vientre de María, pero se la tuvo que dar con un espermatozoide de un hombre, del hijo de David, que era José.
Porque si no, no calificaría para ser el verdadero Mesías de Israel. Eres tú el auténtico anticristo. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías. Y eso es lo que tú niegas, payaso, que niegas que Jesús desciende carnalmente del rey David. Eres tú el quien tiene la doctrina del anticristo al negar que Jesús era un hombre cuando vivió en la tierra, porque lo niegas. Dices que no era un hombre, era una especie de híbrido, mitad Dios, mitad hombre, porque como no tenía un padre humano, un papá humano, que era José, pues entonces no era un hombre. Ah, sí, entonces ¿por qué Jesús se llamaba cientos de veces el Hijo del Hombre? Si se llamaba el Hijo del Hombre porque tenía un hombre como padre, que era José. Por lo tanto, Jesús tenía dos padres. Su Padre Celestial, que lo engendró en el vientre de María, por eso califica para ser el Hijo de Dios, y un Padre humano, que era José, y por eso califica para ser el Hijo del Hombre, tarao. Se le llama montones de veces a Jesús el Hijo del Hombre, y que José era su padre, hasta lo decía María. Embustero, ¿por qué nos has hecho esto, Jesús? Jesús tenía 12 años. Tu padre y yo te hemos estado buscando. Hasta María sabía que José era el padre de Jesús. Y va este embustero al servicio de Satanás, del Mauricio, y dice, no, era su padre adoptivo. José le adoptó a Jesús. Así, a ver, soplagaitas, ¿me puedes decir dónde dice la Biblia que le adoptó a Jesús? ¿Dónde dijo María? No, tu padre adoptivo y yo te hemos estado buscando. ¿Dónde dijo eso María? Pedazo de embustero. Luego este sujeto, este anticristo y calumniador, cita Gálatas capítulo 3, que lo único que dice es que Jesús nació de mujer. Pues claro que nació de mujer. ¿De dónde iba a nacer? ¿De una cabra? Nació de una mujer, que era María. María, la cual fue inseminada con un espermatozoide de su esposo José. Así de simple. Así de sencillo, fue inseminada con un espermatozoide del descendiente del rey David, que era José. Y nació de mujer, claro que nació de mujer. ¿Dónde dice? A ver, ¿dónde dice este pasaje de Gálatas 4 que Jesús no tenía un padre humano, que era José? A ver, embustero, que no sabe ni leer la Biblia este sujeto. No sabe ni leer la Biblia, ni la entiende ni la sabe leer porque es un total analfabeto. Luego ha citado Mateo capítulo 22. Dice, Jesús es hijo de David. Jesús jamás negó que él fuera el hijo de David. O sea, este sujeto, este anticristo del Mauricio, fijaos lo que dice. Dice que Jesús no era el hijo de David. Lo ha dicho. Ha citado Mateo 22. Y ahí Jesús no está negando por ninguna parte que él sea el hijo de David. No, dice, ¿por qué se le llama hijo de David? No está negando que sea del linaje de David. Hasta el propio Jesús lo dijo en el Apocalipsis capítulo 22. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy, dice Jesús, él es el descendiente biológico del rey David, y este lo niega. Claro, como es un anticristo que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, pues al ser un anticristo tiene que negar que Jesús es del linaje de David, por supuesto. Esto lo hacen todos los anticristos al servicio de Satanás como Mauricio. Luego cita el asunto del rey Jeconías, que ninguno de esos hijos llevaría la corona. Pero resulta que esta maldición de Jeconías no llega hasta Jesús. No se aplica a Jesús, porque a Jesús le será dada el trono de David, su padre, como dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 25. No se aplica a Jesús, sino a los hijos del rey Jeconías, a los hijos que él tuvo, no a sus descendientes lejanos como lo era Jesús. A sus hijos directos, efectivamente ninguno de ellos ocupó el trono, ninguno de ellos voló la corona. Pero en Jesús no se aplica esta maldición de Jeconías. Por eso es que Jesús desciende del rey Jeconías. Dice ahí su genealogía, él es del linaje de David y se sentará en el trono de David, su padre. Así de simple. Luego dices que José era su padre adoptivo. Hablas de la genealogía de María ahí en Lucas, pero ¿qué dice este sujeto, este embustero? ¿De qué genealogía de María me está hablando? Si en la Biblia no existe ninguna genealogía de María y jamás a José se le llama el padre adoptivo de Jesús. Nunca, nunca. Era José, el hijo de David, embustero. Mateo 1:20, José, hijo de David, no temas en recibir a tu esposa, etcétera, etcétera. Era José del linaje de David. Por lo tanto, para Jesús ser el verdadero Mesías de Israel, a ver, tarao, ¿de quién tiene que ser hijo? Pues de José.
Si no, no podría ser del linaje de David. Este sujeto al servicio de Satanás está negando que Jesús es del linaje de David, es el verdadero Mesías de Israel, lo está negando. Pero bien clarito. Por lo tanto, usted tiene la doctrina del anticristo. Usted es un auténtico anticristo, primero, por negar que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, a través de la línea paterna, la línea de José. Y segundo, por negar que Jesucristo era un hombre cuando vivió en la tierra. Porque dice este mentiroso que no era un hombre, que era una especie de híbrido, mitad Dios, mitad hombre, pero resulta que la Biblia dice que era un hombre. Filipenses capítulo 2, estando en la condición de hombre, dijo el apóstol Pablo. Era un hombre. Lo único que le diferenciaba de nosotros es que él nunca pecó y nosotros sí. Pero era un hombre y por lo tanto tenía un padre que era un hombre. Por eso es que Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Si esto lo entiende hasta un crío de 4 años, menos este sujeto al servicio de Satanás, este calumniador llamado Mauricio. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa la expresión el Hijo del Hombre? Pues que tiene un padre que era un hombre, un padre humano. Esa expresión se aplica al profeta Ezequiel y al profeta Daniel. Se les llama hijo de hombre también. Y como Jesús se llamaba cientos de veces el hijo del hombre, pues significa que tenía un papá humano que era José. Y un padre supremo, un padre celestial. Por lo tanto, ya en su participación ha comenzado mintiendo y calumniando este hijo del diablo, acusándome de que yo niego que Jesús es el hijo de Dios. Ya ha comenzado mintiendo y soltando una repugnante calumnia satánica. Ya que yo siempre he enseñado que Jesús es el Hijo de Dios porque el Dios Padre lo engendró en el vientre de María, pero por supuesto con un espermatozoide de un hombre, que era el espermatozoide de José, el esposo de María, el hijo de David. Punto y pelota. Jaque mate a este embustero y calumniador al servicio de Satanás, llamado Mauricio. Paso palabra. Bueno, ese argumento está muy básico, la verdad esperaba más, pero eso es un argumento. Solamente se dedicó a repetir y no dio ni un versículo, no la repetiera y refutó lo que había dicho, pero no dio ni un versículo. Bueno, pues yo sigo. Según este señor, este viejito que se ha puesto a hacer doctrina por las redes, está negando la profecía que Dios le dio a Jeremías en Jeremías 22:30. Él dice que no, que solamente fue para la descendencia de los hijos de Jeconías. Todos los hijos de Jeconías eran hijos de David también. No entiende la verdad. Además, mira lo que dice Jeremías 22:30. Así dice el Señor. Haz constar a este Jeconías, no tendrá ¿qué? Descendencia, pues ninguno de sus hijos ocupará el trono de David ni gobernará en Judá. Su vida no tendrá ninguna importancia. Ninguno de sus hijos, y esos hijos son los mismos hijos de David. Por eso es que después de Jeconías no hubo rey en Israel, sino un rey puesto por Nabucodonosor, que fue Sedequías, que fue solamente duró un poco tiempo. Pero ese rey fue puesto por Nabucodonosor, Sedequías, que era el tío de, y era el tío de Jeconías. Esto es historia. Ahora, no hubo ningún rey después. Ningún rey después se sentó en el trono de David. De ahí para allá el trono fue desligado totalmente. Judá fue gobernada por gobernadores. Por gobernadores como lo fueron Nehemías. Y por otros 3 gobernadores, hasta que después fueron depuestos por los macabeos, por Antíoco Epifanes. Pero lo que usted desconoce de la historia, señor, es que usted no entiende la profecía de Jeremías. Porque usted dice que no, que ahí solamente se refería para los hijos de Jeconías, pero eso no es verdad. Y ahora, la descendencia en María. Ya te he explicado, yo no voy a repetir, porque no soy como tú que te gusta repetir las cosas. Lucas capítulo 3 está hablando de la descendencia en María por parte de Jesús, por parte de María. Por parte de María. Porque ahí está nombrando que la descendencia viene por Natán y Mateo capítulo 1 por Salomón. Si usted se dedicara a aprender a leer, que yo creo que por la edad no le da, si usted dedicara a leer en vez de estar repitiendo cosas de otros falsos profetas, usted lo podría entender. Ahora luego dijo que Jesús tenía que ser hijo de José para calificar como Mesías de Israel. Pero a ver, ¿cómo así que para calificar para Mesías tiene que ser hijo de José? ¿Acaso Moisés no fue un salvador para el pueblo de Israel? Moisés, Josué fueron salvadores de Israel, Señor. Fueron Mesías, fueron salvadores y no eran hijos de José. O sea, usted no sabe lo que está hablando. Usted no sabe prácticamente nada de lo que está hablando. Si el Señor iba a levantar un salvador,
Por ejemplo, en Israel, en el tiempo de antes de la deportación, y es más, el Señor, en el tiempo de los jueces, había jueces y esos jueces también hacían la función de Salvador. O sea que Mesías es una función, no es un título honorífico ni nada por el estilo, eso significa Salvador. Viene la palabra Mesaya del hebreo, que significa Salvador. Entonces, usted no sabe ni de lo que está hablando. Y ahora dijo también que Jesús era hijo de David y se puso a decir que Jesús era hijo de David. Pero yo sé por qué usted, escúchalo bien, y escuchen todos, yo sé por qué Tito Martínez dice que Jesús tenía que ser hijo de José. ¿Y saben por qué? Porque Tito Martínez cree en 30 dioses gemelos coeternos. Y si alguna persona no lo sabía, ya lo sabe. La doctrina de Tito Martínez está tan corrompida que él cree que hay 30 dioses, un panteón de 30 dioses eternos, igualitativos y cualitativos al Padre Celestial. Por eso es que dice que Jesús no fue hijo de Dios antes de venir a la tierra, porque según él, Jesucristo era el gemelo del Padre Celestial. Miren la brutalidad tan impresionante que tiene este señor. O sea, esto prácticamente no tiene una coeficiencia mental ni una coherencia en sus razonamientos. Porque dice que Jesús, Tito Martínez dice que Jesús era el gemelo del Padre Celestial, junto con otros 29 gemelos que existían en el cielo, incluyendo los 24 ancianos y los 4 querubines, porque para Tito Martínez todos ellos eran gemelos. Por eso es que a Tito Martínez le conviene decir que Jesucristo no era hijo de Dios, sino era hijo de José. Y que comenzó a ser hijo de Dios solamente desde el nacimiento, interpretando erróneamente Hebreos capítulo 1, versículo 6. Entonces, ¿qué podemos decir de acuerdo a esto? Mira, yo te voy a regalar un versículo. Eso está en Juan 1:14. Yo me voy a expandir en este versículo y lo voy a llevar al griego. Dice, y la palabra llegó a ser, porque dice que el logos, ¿no? Y el verbo fue hecho carne. Y la palabra llegó a ser carne, dice el original. Ahí llegó a ser, es la palabra ginomai. Mira, ginomai significa generar, llegar a ser, hacer que sea. Eso significa la palabra ginomai. Mira, y es un verbo auristo. Este llegar a ser no es un verbo copulativo. Bueno, es que me pierdo el tiempo con la gramática con Tito, pero bueno. Este llegar a ser dice que habitó en tienda en nosotros y vimos el esplendor de él, la doxa de él. ¿Cómo qué? ¿La doxa de qué? Dice el monogenes. Y tanto que utiliza esta palabra y no la entiende. Esta palabra monogenes, que es el único nacido, o sea, el único en su especie, viene de una raíz que se denomina ginomai. Ginomai, ¿qué significa? Hacer que sea o llegar a ser. Mire la palabra ginomai que viene unida con la palabra egéneto. O sea que Jesús no vino de un espermatozoide volador humano. No vino un espermatozoide de José, ni el Señor produjo un acto científico en el momento de la procreación de Jesús. No. Jesucristo llegó a ser y habitó en tienda en nosotros. El verbo se hizo carne. Y según tu doctrina, si Jesucristo es el segundo Jehová coeterno con el mismo Padre Celestial, yo te voy a preguntar, bueno, ¿y cómo se hizo carne? ¿Cómo se hizo carne Jesús? Si supuestamente viene el espermatozoide de José, si supuestamente es de José, entonces ¿cómo el verbo se va a hacer carne? ¿Cómo esta palabra se puede cumplir en Juan 1:14? Y cómo Efesios capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice que el Dios tomó forma de siervo. ¿Y cómo va a tomar forma de siervo si supuestamente viene de José? Y si viene de José, por consiguiente no es hijo de Dios, naturalmente, no es hijo de Dios, sino que es hijo de José y el Padre Celestial vendría siendo su padre adoptivo o putativo. Eso es una locura. Pero todo esto es porque usted cree que Jesús era el gemelo de Dios antes de venir a la tierra y yo ya lo pillé. Por eso a todos los del grupo, por eso los identifiqué, porque yo te pillé la trampa y te pillé porque tú no puedes decir, nunca puedes confesar que Jesucristo era el Hijo de Dios antes de venir a la tierra. Antes de ser engendrado en el vientre de María, para ti no fue hijo de Dios, sino que era el gemelo de Dios. Por eso es que te pillé, por eso es que te pillé la trampa, por eso es que no puedes confesar que Jesucristo siempre ha sido el Hijo de Dios. Mira, Juan 5:18. Es un versículo que refuta toda la doctrina. Yo creo que con este versículo se acabaría el debate.
Juan 5:18, vamos a responderle a Tito Martínez, a este señor, a este anticristo. Vamos a responderle a través de Juan 5:18 y es interesante, mira lo que dice. Por eso los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era ¿qué? Su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús decía que Dios era su propio Padre. Su propio Padre, no decía que era su Padre adoptivo como usted lo quiere dar a entender a través de un espermatozoide volador. No, era su propio Padre. La palabra propio es idios, que es pertinente a uno mismo, es decir, propio de uno, por implicación, no separadamente, por implicación, propio, era propio. Jesús era el Hijo de Dios propiamente. Y tú al decir que Jesús era el Hijo de José, estás negando Juan capítulo 5, versículo 18. Tú no das versículos ni das explicaciones, yo sí los doy. ¿Por qué? Porque tú tienes la mente demasiado corta, la verdad. Y ahora, mira, para terminar, vamos a Mateo 16:16. Vamos a ver la revelación que tuvo Pedro, para que tú asimiles la misma revelación bíblica de los discípulos del Señor. ¿Qué dijo Simón Pedro? Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Punto y pelota. Y aquí se acabó todo discurso y se acabó toda verborrea que repites una y otra vez. Porque Jesús no es el hijo de José y Pedro no estaba confesando que Jesús era el hijo de José. Pedro confesó que Jesús era el hijo del Dios viviente. No tenía dos padres, como tú lo has dicho, has mentido y eres un súper anticristo. Paso palabra. Bueno, voy a refutar todas las mentiras que ha dicho este calumniador al servicio de Satanás. Te voy a responder por el final. Le voy a responder. Mateo 16:16, la confesión de Pedro. Tú eres, ¿qué dice? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Mesías. Y luego dijo, y el Hijo del Dios viviente. Y este anticristo llamado Mauricio niega que Jesús es el verdadero Mesías, porque para ser el Mesías tiene que ser del linaje de David, el descendiente biológico del rey David, a través de José. Si no, no puede ser el Mesías. Por lo tanto, este sujeto niega que Jesús sea el verdadero Mesías de Israel. Un texto que él ha citado, Mateo 16:17, y él solito se ha puesto la pistola en la cabeza y se ha volado la tapa de los sesos. Para ser salvos tenemos que creer que Jesús es en primer lugar el Mesías, el descendiente biológico del rey David, y en segundo lugar el Hijo del Dios viviente. Yo siempre he confesado y he dicho que Jesús es el Hijo de Dios. Pero claro, como este es un hijo del diablo y es un calumniador, yo creo que ya cuando nació calumniando, nació mintiendo, constantemente diciendo que yo niego que Jesús sea el Hijo de Dios. Para que veáis lo hijo de Satanás y embustero que es. Pues claro que Jesús es el Hijo de Dios. Si fue Dios el Padre quien lo engendró, que significa dar la vida, le dio la vida humana en el vientre de María, ¿cómo el Padre no va a ser el Padre de Jesús y Jesús es el Hijo de Dios? Pero a ver, idiota, ¿cuándo he dicho yo que Jesús no es el Hijo de Dios? Eres un vulgar calumniador, vives para la mentira y la calumnia, y eso es lo que te va a llevar al lago de fuego, te va a llevar, por negar que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, porque es el conocimiento que tenemos que tener para ser salvos, del Padre como el Dios Supremo y de Jesús como el Mesías, el enviado del Padre. Juan 17:3. Y tú niegas que Jesús es el Mesías porque niegas que él sea el descendiente carnal del rey David. Punto y pelota. Por lo tanto, este sujeto se va a condenar y tiene la doctrina del anticristo. ¿Y cuánto he dicho yo que el Dios Padre adoptó a Jesús? Embustero. Está este sujeto diciendo que yo he dicho que es el hijo adoptivo del Padre Celestial. Pero si Dios el Padre lo engendró, pedazo de idiota, en el vientre de María, ¿cómo va a ser el Padre adoptivo? Si Dios el Padre fue el que le dio la vida, le engendró, pero lo engendró evidentemente con una célula, con un espermatozoide humano del linaje de David, que era José. Si no, no calificaría para ser el verdadero Mesías de Israel, mendrugo. Eres tú quien niega que Jesús es el Mesías y por tanto, por supuesto, eres un anticristo porque lo dijo el apóstol Juan. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. Y además niega que Jesús era un hombre, porque como dices que no tenía un padre humano, que era José, por lo tanto estás negando que fuera un hombre.
así de sencillo. Y no solo eso, sino que además este hijo del diablo está diciendo que Jesús es un embustero, es un mentiroso, porque Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre cientos de veces, miles de veces. ¿Qué significa la expresión el Hijo del Hombre en la Biblia? Hijo de un padre humano. Y como este dice que Jesús no tenía ningún padre humano, por lo tanto, fijaos lo que está haciendo. Está insultando al mismísimo Hijo de Dios, a Jesús, diciendo que es un embustero. Además de ser un anticristo, además de ser un calumniador, es un embustero patológico. Y esto es lo que le va a llevar a usted a la condenación en el lago de fuego por mentiroso. Por mentiroso. Ahí lo dice el Apocalipsis, que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Luego ha citado este hijo del diablo, Juan 5:18. ¿Y qué dice Juan 5:18? Que Jesús se hacía igual a Dios. A su padre llamaba a Dios haciéndose Dios. Pues claro que Cristo era un Dios, era un ser poderoso. Pero a ver, ceporro ignorante, ¿qué significa la palabra Dios? En la Biblia significa poderoso. ¿Jesús tenía poder? ¿Era un ser poderoso cuando vivió en la tierra? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Era un Dios, tenía el poder de Dios, hacía milagros, por lo tanto, claro que se hacía Dios. A su padre llamaba a Dios haciéndose Dios, haciéndose el Hijo de Dios, porque era su Padre celestial. Dios el Padre lo engendró en el vientre de María. Por eso decía que Dios el Padre era su Dios. A Dios le llamaba Padre, pues claro, porque lo engendró cuando lo introdujo en el mundo. Y el Dios Supremo pasa a ser el Padre de Jesús, y Jesús pasa a ser el Hijo engendrado de Dios, Hebreos capítulo 1. Y yo seré a él por padre y él me será mi hijo, cuando lo introdujo en el mundo. Y va este embustero y dice, no, eso es mentira. Jesús ya era el Hijo de Dios cuando estaba en el cielo. Cuando estaba ahí con el Padre en el cielo, ya era el Hijo de Dios. ¿Así? Entonces, ¿por qué dice Hebreos capítulo 1, hablando en futuro? Y yo seré al Padre y él me será mi hijo. ¿Y cuándo? Cuando lo introdujo en el mundo. ¿Y cuándo Dios el Padre lo introdujo en el mundo? Cuando Dios lo engendró en el vientre de María. Jaque mate a este embustero y anticristo llamado Mauricio. Luego constantemente diciendo, porque se ha desviado completamente del tema, hablando de los 30 dioses eternos, que no tiene que ver absolutamente nada con este tema del debate, soltando otra calumnia más contra mí, diciendo que yo enseño que Jesús era gemelo de Dios, era idéntico a Dios el Padre, porque ya sabéis que dos personas gemelos son las que son iguales, son idénticas. Pero a ver, mamarracho, ¿y cuándo he dicho yo que el Dios Padre tiene gemelos? Yo jamás he enseñado esa patraña que Dios tenga gemelos. No existe ningún otro Dios que sea igual, idéntico al Padre Celestial. El Padre es el Dios Supremo. Incluso tiene un cuerpo celestial diferente al cuerpo celestial que tiene Cristo, como vemos en el Apocalipsis. Por lo tanto, ¿cómo van a ser gemelos? A ver, soplagaitas, ¿cómo el Padre y Cristo van a ser gemelos? Si tienen un cuerpo celestial diferente y además el Padre es la cabeza de Cristo. Tiene autoridad sobre Cristo. Por lo tanto, ¿cómo van a ser gemelos? Gemelos eso si fueran idénticos, si fueran iguales. Es otra calumnia que este hijo del diablo lanza contra mí, porque es un experto en la calumnia y la mentira. Este engendro del diablo llamado Mauricio. Luego ha citado Juan capítulo 1, verso 14. Claro, como no entiende la Biblia y no sabe lo que significa, pues dice unas herejías y unas mamarrachadas de marca olímpica. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A ver, soplagaitas, ¿qué significa eso de que el verbo se hizo carne? ¿Qué significa? Pues que se hizo hombre. Y para ser un hombre tenía que tener un padre humano, si no, no sería un hombre, idiota. ¿Cómo iba a ser carne, iba a ser un hombre si no tenía un padre humano que era José? O sea, este está negando la humanidad de Cristo. Está negando lo que dice este versículo de Juan 1:14. Está negando que el verbo se hizo carne, porque lo niega, y esa es otra doctrina del anticristo, porque lo dijo Juan. El anticristo es todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, es decir, como hombre. Y esto es lo que niega este majadero calumniador al servicio del diablo llamado Mauricio. Está negando que Jesús vino en carne, porque lo dice, que Jesús no tenía ningún padre humano, que Jesús no era el Hijo del Hombre, es lo que enseña él. Ya lo he demostrado. Según la Biblia, la expresión el Hijo del Hombre significa tener un padre humano, como así lo tenía el profeta Ezequiel y lo tenía el profeta Daniel. Tenían padres humanos. Y se le llama Hijo del Hombre, de hombre. Y a Jesús también se le llama el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque tenía un padre humano que era el hijo de David.
José, el esposo de María. Así que eso es una asquerosa calumnia que lanza este individuo contra mí cuando dice que yo enseño esa doctrina de los dos dioses gemelos. Una asquerosa mentira y calumnia del diablo que yo jamás, de los jamases, he enseñado. Al contrario, siempre digo que son dos dioses diferentes. Tienen cuerpos celestiales diferentes, esto lo vemos en el Apocalipsis, y el Padre tiene autoridad sobre Cristo. Es su cabeza, por lo tanto es imposible que sean gemelos. Luego ha dicho este sujeto, este anticristo, que Jesús ya era el Hijo de Dios engendrado antes de venir a la tierra. Pero ¿cómo iba a ser el Hijo de Dios engendrado antes de que Dios lo engendrara en el vientre de María? Tarado. Si todavía no lo había engendrado como hombre, ¿cómo iba a ser el Hijo de Dios engendrado ahí en el cielo? Que tiene menos cerebro usted que un mosquito, Y ya es mucho decir. Si Dios no lo engendró en el cielo, lo engendró, como dice Hebreos capítulo 1, en el vientre de María, cuando lo introdujo en el mundo. Yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Ahí lo tenemos. Ahí ocurrió el engendramiento de Jesús. Lo envió como hombre a la tierra, pero él no era el Hijo de Dios engendrado cuando estaba en el cielo. ¿Cómo lo iba a ser? Si todavía no lo había engendrado en el vientre de María, este tío está como una cabra. ¿Cómo iba a ser el Hijo engendrado de Dios si todavía no lo había enviado a la tierra y no lo había engendrado? O sea, hace falta estar mal de la cabeza para decir una babosada y una estupidez tan grande como esa. Luego ha dicho este sujeto, este anticristo, que dice que Lucas capítulo 3, cuando se habla de la genealogía de Jesús, dice que es por parte de María. ¿Ah, sí? Aquí estoy, en Lucas capítulo 3. Vamos a tapar la bocaza mentirosa de este sujeto. Genealogía de Jesús, Lucas capítulo 3. Cuando Jesús comenzó su ministerio, 3 verso 23, tenía unos 30 años. Como se creía, era hijo de José. Ahí lo tenemos. Hijo de José. Es la genealogía de José, no de María. Cuando este embustero ha dicho que esta genealogía que aparece en Lucas 3 es la de María, está mintiendo como un auténtico hijo del diablo y diciendo todo lo contrario de lo que dice este versículo que acabo de leer. Hijo de José según se creía, fijaos. Esa era la creencia en el siglo I de los verdaderos cristianos. Que Jesús era el hijo de José, hasta que esta verdadera doctrina fue abandonada por los apóstatas de la fe, como por ejemplo este individuo al servicio de Satanás llamado Mauricio. Rechazaron esta verdadera doctrina. Y aquí lo dice Lucas bien claro, que esa era la creencia de los primeros cristianos, que Jesús era el hijo de José. Aquí no se habla de ninguna genealogía de María. Lo que ha dicho este individuo al servicio de Satanás es una asquerosa calumnia, una mentira. Las dos genealogías que aparecen en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3 son de Jesús, a través de su padre humano, José. Ya sabemos que aparecen nombres diferentes en Lucas, pero ¿por qué? Esto ya lo explico en varios de mis libros. Porque hay saltos genealógicos en la versión de Lucas. Un salto genealógico, hay saltos. Pero en la genealogía de Jesús, a través de José, aquí lo dice Lucas, capítulo 3, verso 23. Hijo según se creía de José. No dice de María, no habla de María por ninguna parte, por lo tanto lo que ha dicho este individuo, el Mauricio, es una burda mentira de Satanás. Es la genealogía de Jesús a través de su padre humano José, y por eso es que Jesús califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Hombre. Y es el Hijo de Dios también, porque fue el Dios Padre quien le dio la vida humana en el vientre de María, quien lo engendró en el vientre de María. Por eso es que también es el Hijo de Dios. Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Eso es lo que enseña el Evangelio, y eso es lo que rechaza este anticristo al servicio de Satanás llamado Mauricio. Bueno, luego ha vuelto a mencionar el asunto del rey Jeconías, la maldición de Jeconías, y lo dice bien claro. Ninguno de sus hijos se sentaría en el trono, pero esa maldición termina con Jesús, y lo dijo el ángel. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Qué le dijo? Que Dios el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Lo ve? Lo ve, mentiroso. Esa maldición de Jeconías no apunta a Jesús,
no llega hasta Jesús. Jesús rompe con esa maldición. Y él, en esa línea genealógica que aparece en Mateo y en Lucas, se enseña bien clarito que es el hijo de David, el descendiente biológico del rey David, del linaje de David, que es lo que niega precisamente este anticristo, porque dice que no, que Jesús no es del linaje de David, que no, que eso es mentira. Por lo tanto, está demostrando que es un auténtico anticristo que está negando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Luego ha citado ese texto de Juan, que ya lo he mencionado, Juan capítulo 16, palabras de Pedro, confesión de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo está edificada sobre estas dos grandes verdades: que Jesús es el descendiente biológico carnal del rey David a través de José, por eso es que él es el verdadero Mesías, y además es el Hijo del Dios viviente, del Dios supremo, que es el Padre Celestial. Jesús, por tanto, tenía dos padres: su Padre Celestial y su Padre humano, que era José. El Padre Celestial lo engendró en el vientre de María y lo engendró con un espermatozoide de un hombre. ¿Lo entiende, tarao? De un hombre. No ningún espermatozoide celestial, no. El espermatozoide de un hombre que resulta que ese hombre era José, el esposo de María, y además el hijo de David, el descendiente de David. Por eso es que Jesús califica completamente para ser el verdadero Mesías de Israel, algo que niega este sujeto llamado Mauricio, y por lo tanto tiene la doctrina del anticristo, al negar que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y al negar que Jesucristo vino en carne, es decir, como un hombre, con un padre y una madre humanos. Al menos lo del padre lo niega. Dice que Jesús no tenía ningún padre y por lo tanto, según este sujeto, este hijo del diablo, Jesús no era ningún hombre, sino una especie de híbrido, mitad Dios, mitad hombre, pero no era un hombre realmente. Esa es la doctrina del anticristo. Niega que el verbo divino se hiciera carne para habitar entre nosotros, porque dice que Jesús no era hijo del hombre. Está insultando a Jesús este individuo, llamándole embustero. Lo dice bien clarito. Lo dice. Él se llamaba, y lo puede leer cualquiera en los evangelios, el hijo del hombre, cientos y cientos de veces, que significa hijo de un padre humano, el hijo del hombre. Y al negarlo este sujeto, este anticristo, pues está descaradamente insultando a Jesús, al Hijo de Dios, llamándole embustero. Y el embustero es usted. Y si no se arrepiente de sus mentiras, pues ya sabe dónde va a ir a parar. Donde van a ir a parar todos los mentirosos, que será el lago de fuego y azufre. Paso palabra. Bueno, ya me estaba durmiendo con esa participación, pero bueno, listo. Bueno, voy a comenzar por el final con Mr. Anticristo. Dice, es que esto es increíble, la verdad, que Jesús, de tantas las bobadas que dijo que Jesús tenía que ser de la descendencia biológica, escúchalo bien lo que dice, ¿no? Biológica de José para ser el Mesías de Israel. Esto lo dice sin entender qué significa la palabra Mesías o Cristo, que es Salvador. De verdad, esto es la parte de la ignorancia de la gente, ¿no? Porque si no lee Lucas capítulo 1, versículos 68 al 70, él va a entender que primero Dios lo levanta como Salvador, da la promesa en el Antiguo Testamento de levantar un poderoso Salvador, y luego dice, en la casa de David su siervo. Dice, bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. ¿Quién es el que levanta como Salvador a Israel? Es el Padre Celestial, es Dios. Dios fue el que levantó el poderoso Salvador ahí. Ahí eso de que tenía que nacer de la casa de David para calificar y yo no sé qué, eso lo coloca es Tito Martínez. Ahí no está hablando de calificaciones, que tiene que ser biológicamente el espermatozoide volador de José para ser un Salvador. Porque como les repito, el pueblo de Israel al curso de la historia ha tenido muchos salvadores. Los jueces de Israel fueron salvadores. Sangar fue un salvador. Sansón fue un salvador. Josué fue un salvador. Moisés, un salvador para su pueblo. ¿Y quién es que levanta a los salvadores? Dios. No necesita genealogías especiales o específicas para que sean los salvadores. Y luego ha dicho que
que la genealogía de María y que, bueno, dijo un montón de cosas de la genealogía de María, pero yo lo voy a explicar. Lo que dice Mateo 1:18, y esto sí es irrefutable. El nacimiento de Cristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, estaban casados. Antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? ¿De quién había concebido? ¿Del espermatozoide volador? No, del Espíritu Santo. Había concebido del Espíritu Santo. Y ahorita dice Tito Martínez que no, que eso fue un espermatozoide volador porque tenía que calificar, si no, no calificaba como Mesías. Si no, no calificaba como Mesías. Pero aquí la palabra concebir dice que habiendo tenido procedente de Espíritu Santo. Escúchalo bien, en su vientre había algo, lo que es la palabra que utilizan en el griego es ek, que es proceder, es una preposición que es proceder. Había procedido del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Y ahí te dice Tito Martínez que no, que fue de José, pero aquí la Biblia en Mateo 1:18 me dice que es del Espíritu Santo. Esta Mateo 1:20 le comienza a dar otra bofetada en la cara, diciendo que lo que en ella es engendrado era ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahí donde se produce el llenado. El llenado se produce allí en el vientre de María, pero no por causa de un espermatozoide volador, de los cromosomas de un hombre. No. Aunque Jesús, escúchelo bien, se le llame hijo del hombre, eso desde Daniel se le llama hijo de hombre. Esto queda alusión a que él era un ser humano, porque eso significa la palabra antropos, que es un ser humano hecho de carne y hueso. Por eso se le llama hijo del hombre, porque es un ser humano. Y hombre no solamente es una palabra que se refiere al sexo como un varón. Hombre puede ser una palabra que también es genérica para ambos sexos. Y te he colocado el ejemplo de Génesis capítulo 6, versículo 1. Génesis 6:1, y escúchalo bien. Dice la Biblia que durante el diluvio, ¿Dios qué dijo? ¿Qué dijo Dios durante el diluvio? Que iba a destruir ¿a quién? Iba a destruir, que los hombres comenzaban a multiplicarse, que iba a destruir en el diluvio a hombres, dice en el 6:7. Y Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. O sea, hombres es una palabra genérica, una palabra que significa ser humano. Génesis capítulo 6, versículo 7 te lo dice. Esa es la palabra genérica para ser humano, toda la raza humana. Entonces, a veces la Biblia y en la cultura hebrea se usa la palabra hombres como un término genérico. No solamente se refiere a los varones, o sea que usted no está... Tiene que estudiar un poco más. Tiene que estudiar un poco más sobre la cultura hebrea para poder entender esto, ¿no? Porque usted solamente cuando ve la palabra hombres, o que el hijo del hombre se refiere que tiene que ser el hijo esencial y efectivamente de José. No, hijo de hombre se refiere a que él tenía carne y que tenía huesos. Que tenía carne, sangre, huesos. Como te lo coloqué en Juan 1:14, el verbo se hizo carne. ¿Y quién era el logos? ¿Quién era el verbo? El verbo era Dios, Juan 1:1. El verbo era Dios porque estaba con Dios, con el Dios. El logos era el Dios, era un Dios en el Antiguo Testamento, y ese logos o ese verbo, la palabra, se vuelve y se hace carne. No se hace un espermatozoide. De José no estaba, el logos no estaba en José. Tito Martínez. El logos, el verbo, el Dios no estaba contenido en el espermatozoide de José. Porque si fuera así yo te creería. No estaba contenido ahí. No estaba incluido abstractamente y compactamente en los cromosomas de un espermatozoide de José. No. El verbo, lo dice la Biblia, que el verbo se hizo carne porque fue ese verbo cuando se hace carne es engendrado en el vientre de María, como dice Mateo capítulo 1, versículo 18 y el 20, por el Espíritu Santo. Ahí no me dice por inseminación artificial ni por espermatozoides voladores. O sea que usted que ahí quedó totalmente en vergüenza. Y la mayor vergüenza que tiene Tito Martínez, escúchelo bien todos, es que a él le da pena hablar de sus 30 gemelos, porque toda esta doctrina es de acuerdo a los 30 gemelos. No me salió el tema. Los 24 ancianos y los 4 querubines, que dice Tito que son todos hermanos gemelos de Jesús y el Padre Celestial, que todos son eternos. Por eso es que dice que Jesús no era hijo de Dios en el Antiguo Testamento, porque Jesús es eterno igual y así del mismo modo y del mismo ser de Dios. Eso es lo que dice Tito, por eso del mismo poder,
que antes en el Antiguo Testamento Jesús tenía el mismo poder y que nunca ha sido, en el Antiguo Testamento no era hijo, sino que era un gemelo, un igualitativo a Dios. Pues que le da vergüenza tocar ese tema. Y cuando yo lo toco, él le da vergüenza porque sabe que la embarró y no se va a retratar. Pero por eso es que le vengo diciendo que Jesús en el Antiguo Testamento era hijo. Gálatas 4:4. Yo no voy a repetir el texto porque ya se lo di. Dios envió a su hijo. Y Juan 3:16 también lo dice, al monogenes. Monogenes es hijo único, propio. Y luego dice que es propio en primera de Juan capítulo 4. Entonces, si él no entiende la escritura y va a comenzar a lanzar cosas textos básicos, de verdad. A mí me aterra los textos básicos que está lanzando. Porque dice que Jesús tenía que tener un padre humano. Y yo le hago la pregunta a Tito Martínez. Adán no tuvo un padre humano. Y aún así, Adán era un humano. Mira cómo te emboto los sentidos y trato como de razonar contigo, así como lo hace como un padre con un hijo. Aunque tú tienes como 80 años más que yo. Pero te hago razonar, así como lo hace un padre con un niño. Adán era un humano. Y Adán no tuvo un padre humano. El padre de Adán, ¿quién era? Dios. Por eso es que en Lucas capítulo 3, por eso es que al final el versículo 27 dice que Adán era hijo de ¿quién? Adán era hijo de Dios. Y aún así era un humano. Y aún así se le llamaba, era un hijo de hombre, no se le llamaba hijo de hombre, pero era un humano. Era un humano, pero su padre era Dios. Lo mismo Jesús. Jesús era un humano. Sí, claro, humano. Pero ¿qué pasa? ¿Su padre era quién? Su padre era Dios, pero se le llama hijo de Dios. No se le llama hijo de José. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 que Adán Jesús es el postrer Adán. Por eso ahí da la revelación de que Adán no tuvo un padre humano. Y es más, si tú vas a la palabra, allí en Hebreos capítulo 7, versículo 3, hablando de rey de Salem, Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, ni principio de días, ni de vida. Aquí la palabra luego dice finalización. Teniendo, ¿no? Ha sido hecho semejante, pero a él, al Hijo del Dios, está permaneciendo. O sea, semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre, como dice la Reina Valera. Pero aquí lo interesante es que se le llama Hijo de Dios a este ser, a este varón. Y luego dice que no tiene genealogía. ¿Cómo así? ¿Qué significa la palabra genealogía? Este adjetivo ahí en el griego. Ahí la palabra es agenealógetos. Eso significa que no está inscrito al nacer. Agenealógetos es la palabra griega para sin genealogía. Y significa que no estaba inscrito al nacer. Esta palabra también viene de genealogeo, que significa que es decir, que no es trazado por una genealogía, que no es trazado por unas generaciones. Eso era lo que fue Melquisedec, y esto es comparable. Y hoy dice que siendo hecho al Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesús. Melquisedec fue hecho semejante ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Y Jesucristo no tenía, y si Melquisedec era sin genealogía, o sea que no estaba inscrito en nacer, Melquisedec, y dice que es semejante al Hijo de Dios, por lo cual y por tanto Jesucristo no estaba inscrito al nacer y por tanto no es hijo de José. Y super jaque mate a toda tu teoría y a todas tus repeticiones. La verdad es que me tienen cansadas tus repeticiones, la verdad. Es más, cuando tú te vas a 1 Juan 4:9, dice que en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros. Mira el amor de Dios. Y es lo mismo que dice Juan 3:16. Que Dios envió ¿a quién? ¿Dios envió un espermatozoide volador? No. Dice la Biblia en 1 Juan 4:9 que Dios envió a su Hijo, unigénito al mundo, para que vivamos por él. Dios envió al Hijo de él, al unigénito, y repito, el monogenes. Viene la monogenes, que significa único, y la palabra ginomai, que significa hacer que sea. Hacer que sea. Al único de hacer que sea. Al único de hacer que sea. Eso significa la palabra monogenes. Es una palabra exclusiva para Cristo. O sea que Jesucristo, pues que dice la Biblia que era su propio, ¿no? Porque él no estaba inscrito al nacer y Dios produjo en él hacer que algo que sea. O sea que cuando el verbo se hace carne, esto no
no es de acuerdo a una genealogía humana paterna como lo estás diciendo tú. Y te repito de nuevo, tienes que estudiar mucho la palabra Adán para que lo puedas entender. Es más, yo podría decir que el centurión romano, ahí en Mateo capítulo 27, versículo 54, tenía más entendimiento del que tienes tú, porque él confesó que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Un centurión romano abofeteó en este día. ¿Qué día es hoy? Febrero 24 del 2024. Yo puedo decir, y puedo traer a colación, el centurión romano le da una bofetada a este anciano anticristo que ha venido a debatir conmigo el día de hoy, diciendo que Jesús es el hijo natural y biológicamente de José, negando que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, Primera de Juan dice que esto es una señal de un claro anticristo. Y aunque a usted no le gusta la palabrita, yo se la voy a traer a colación una y otra vez. Porque si el centurión confesó que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, verdaderamente dice la Biblia que verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora este señor dice que Jesús tuvo dos padres. Uno adoptivo, que es el Padre Celestial, y otro biológicamente, que era José. O sea, decídase, mi hijo, ¿cuál es el padre de Jesús? ¿Quién es el padre de Jesús? ¿Cuál era el padre de Jesucristo? Tiene que decidirse los dos. Alguno de los dos tuvo que ser hijo. O hijo de Dios o hijo de José. Y en este día está el desafío para el señor Tito Martínez. Le voy a dar una oportunidad para que deje de ser anticristo en el día de hoy. Oiga, escuche bien, voy a ser paciente con usted, le voy a dar una oportunidad para que en el día de hoy usted se decida de quién fue hijo Jesús. ¿De quién fue hijo? Porque se está diciendo que Jesucristo solamente fue el hijo biológicamente de José. Está negando totalmente la escritura y está negando que Jesucristo es el monogenes de Dios. Usted no puede decirme a mí que Jesucristo no era el monogenes de Dios, el hijo único y el genes, el único en su especie, de hacer que sea. Denme un segundo para antes de pasar palabra. Paso palabra. Bueno, como podéis ver, sigue repitiendo la asquerosa calumnia satánica, diciendo que yo estoy negando que Jesús es el Hijo de Dios. Lo he estado diciendo, afirmando constantemente desde el principio del debate. Por supuesto que creo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero claro, como este es un hijo de Satanás, el Mauricio, es hijo del gran calumniador que es el diablo, que es Satanás, pues no tiene más remedio que estar calumniando constantemente. Como podéis ver, yo, ¿en qué momento? A ver si este hijo del diablo me lo demuestra. En alguna parte de alguno de mis audios donde yo haya dicho, haya negado que Jesús sea el Hijo de Dios. Si este hijo del diablo lo demuestra, pues entonces diré que tiene razón. Es una burda calumnia. Siempre he confesado que Jesús es el Hijo único de Dios el Padre, el más grande de todos los hijos de Dios, porque el Padre lo engendró en el vientre de María, envió a su Hijo, como dice la Biblia, ha dado a su Hijo único. ¿Y cuándo dio a su Hijo único? Cuando lo engendró en el vientre de María, no antes de venir a la tierra. Es lo que no entiende este hijo del diablo, este auténtico retrasado, porque es un pobrecito que no entiende nada, es un retrasado. Lo engendró en el vientre de María, tarao, no en el cielo. Por eso dice Hebreos capítulo 1, yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si lo dice Hebreos capítulo 1, verso 7, cuando lo introdujo en el mundo. ¿Y cuándo lo introdujo en el mundo? Pues cuando lo engendró por medio de su poder en el vientre de María, le dio la vida humana, evidentemente con un espermatozoide de un hombre que era del linaje de David, José. Por lo tanto, fijaos lo calumniador que es este sujeto, este enviado de Satanás llamado Mauricio, constantemente diciendo la mentira, la calumnia de que yo niego que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando lo he estado diciendo constantemente, lo digo siempre en todos mis libros, en todos mis estudios bíblicos, es el tipo más calumniador, más asquerosamente calumniador y repugnante que he conocido jamás. De mentir y calumniar de esa forma tan satánica. Dios, repito, envió a su Hijo a la tierra cuando lo engendró en el vientre de María, Mateo 1:20. Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es, y por eso es cuando el Dios Padre, el Dios Supremo, pasa a ser el Padre de Jesús
Y Jesús comienza a ser el Hijo engendrado de Dios. Hebreos capítulo 1. Ahí lo dice bien clarito, un texto que lo entiende hasta un crío de 4 años, excepto este discapacitado mental llamado Mauricio. Yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Luego, fijaos, porque lo tengo aquí apuntado, lo que ha dicho este discapacitado mental, este enviado de Satanás. Ha dicho, literalmente, ha comenzado a hablar del rey Melquisedec y ha dicho que Jesús no tenía genealogía alguna. Agarraos. Este hijo de Satanás ha dicho y se ha quedado tan pancho diciendo literalmente que Jesús no tiene ninguna genealogía en la Biblia. Entonces, las dos genealogías, por eso hasta en cualquier vida lo podéis leer, pues es el título, Genealogía de Jesús. Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3. Y va este engendro del diablo y ha dicho, se ha quedado así como tan pancho, que Jesús no tenía ninguna genealogía, ha dicho este hijo de Satanás. Agarraos. ¿Hasta qué grado de subnormalidad puede llegar una persona al cual Satanás le ha destrozado completamente la mente y está al servicio del mismísimo diablo? Un sujeto llamado Mauricio que ha dicho literalmente que Jesús no tiene ninguna genealogía. Toma castaña. Entonces, ¿por qué en ese pasaje de Hebreos, cuando se habla del rey Melquisedec, se dice sin genealogía, sin padre, sin madre, sin principio ni fin de días? Pues muy sencillo, porque no aparece ninguna genealogía del rey Melquisedec en la Biblia. No se sabe quién era su padre y quién era su madre, pero por supuesto que tenía padre y madre. Pero no se dice por ninguna parte quiénes eran. No aparece ninguna genealogía de Melquisedec en la Biblia. Y va este imbécil, porque no se le puede llamar de otra manera, y dice que eso significa que Jesús no tiene ninguna genealogía, que no hay ninguna genealogía en la Biblia de Jesús. Agárrate los cojones. Lo que ha dicho este engendro de Satanás. Cuando resulta que nada más abrir el Evangelio de Mateo y el de Lucas, lo que encontramos es la genealogía de Jesús, que llega hasta el rey David y hasta Adán, pasando por José, el esposo de María, que era el hijo de David. Por lo tanto, Jesús era hijo de José, del linaje de David, que es lo que niega este anticristo y falso cristiano, este hijo del diablo llamado Mauricio. Ha dicho este sujeto que Jesús no era hijo de José. Así lo ha dicho, literalmente, ahí está grabado. Que Jesús no era el hijo de José, que nunca se dice en la Biblia que Jesús era hijo de José. Ah, ¿no? O sea, que además está llamando embustera a María, porque María dijo, tu padre y yo te hemos estado buscando. O sea, María sabía perfectamente que Jesús era hijo de José y que José era el padre de Jesús. Y va este soplagaitas, este hijo del diablo, dice que no, que eso es mentira. Que en la Biblia nunca a Jesús se le llama hijo de José. Entonces lo que dice Lucas, hijo de José según se creía, ahí lo dice. Lucas capítulo 3. Esa era la creencia de los primeros cristianos, que Jesús era el hijo de José, y este engendro de Satanás ha dicho literalmente que en la Biblia jamás se le llama a Jesús el hijo de José. Por lo tanto, ¿a quién vais a creer? ¿A este calumniador e hijo de Satanás llamado Mauricio? ¿O a lo que dice bien clarito la Biblia? Jesús era hijo de hombre, ¿por qué? Esto ya lo he dicho bien clarito, repetidamente. Era hijo del hombre porque tenía un padre que era un hombre y que era José. Resulta que la misma expresión aparece en el libro del profeta Ezequiel y en el libro de Daniel. A los dos se les llama hijo del hombre. Y yo pregunto a este soplagaitas, a ver, criatura embustera, ¿Ezequiel tenía un papá humano, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿El profeta Daniel tenía un papá humano? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué usted niega que Jesús tenía un papá humano? Si se le llama exactamente igual, hijo del hombre. Pues para que veas cómo Satanás le ha destrozado completamente la mente, no solo a este majadero, a este hijo del diablo calumniador, sino a millones y millones de falsos cristianos como él. Vuelvo a citar Gálatas capítulo 4, que el Dios Padre envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, pues claro, lo envió a su hijo. Y es la pregunta que yo hago, ¿cuándo el Padre Celestial envió a su hijo a la tierra? ¿Cuándo? Y es lo que no entiende este hijo del diablo. Lo envió a la tierra cuando lo engendró en el vientre de María. Es ahí cuando lo envió a la tierra y Jesús pasa a ser el hijo de Dios el Padre y el Dios Supremo pasa a ser el Padre de Jesús. Yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Hebreos capítulo 1. Cuando, repito, lo engendró en el vientre de María.
antes de hacerse hombre, de venir a la tierra, por supuesto que no era el Hijo de Dios engendrado. ¿Cómo iba a ser el Hijo de Dios engendrado si todavía Dios no lo había engendrado en el vientre de María? O sea, esto que estoy diciendo, hasta un crío de 3 años lo entiende, menos este soplagaitas, menos este discapacitado llamado Mauricio. Si todavía el Padre no lo había engendrado en el vientre de María, ¿cómo iba a ser en el cielo el Hijo engendrado de Dios? Imposible, ridículo, estúpido. Pero veáis que no tiene cerebro. Es una persona al cual Satanás le ha destrozado completamente el cerebro. Yo nunca jamás he dicho que Jesús sea gemelo del Padre. Vuelvo a repetir una vez más, una y otra vez, la misma asquerosa calumnia contra mi persona. Pero a ver, imbécil, ¿cuándo he dicho yo que Cristo es gemelo del Padre Celestial? Si he dicho 1.000.000 de veces que no son dos dioses gemelos. Si tienen un cuerpo celestial diferente, como enseña el Apocalipsis, y el Padre es el Dios de Cristo, ese tiene autoridad sobre Cristo, ¿cómo van a ser gemelos, idiota? Gemelos es cuando son idénticos, cuando son iguales. Pero resulta que el Padre Celestial tiene un cuerpo que es semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe. Así lo dijo el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4. El cuerpo que tiene el Dios Supremo es semejante, su aspecto, a las piedras preciosas de la cornalina y del jaspe. Y resulta que el cuerpo celestial que tiene Jesús en el cielo no dice nada de eso. No tiene un cuerpo como el cuerpo celestial que tiene el Padre Celestial. Por lo tanto, no son gemelos. Esto de que se dice que son gemelos es una mentira que este engendro de Satanás se ha inventado para calumniar una y otra vez. Jamás he enseñado yo esa espantosa doctrina de demonios, igual que la de los 24 ancianos y los 4 querubines que están alrededor del trono. ¿Cuándo he dicho yo, payaso, que sean gemelos al Padre Celestial? ¿Cuándo he dicho yo que el cuerpo celestial de los 24 ancianos tengan un aspecto semejante al de las piedras de la cornalina y del jaspe? A ver, payaso, ¿cómo van a ser gemelos? No, claro que no son gemelos. ¿Que son eternos? Yo sí, claro que creo que son eternos estos 24 ancianos. Es una doctrina que no afecta a la salvación. Que quiera creer que fueron creados, que lo crea. Y los que creemos que son eternos, pues claro que son eternos. Yo lo creo. Como siempre ha existido el templo celestial de Dios y su trono celestial. Son eternos, siempre han existido. Pues igualmente los 24 ancianos yo creo que siempre han existido. Pero suelta la calumnia este engendro de Satanás que yo he dicho que son gemelos del Padre Celestial. Cuando yo nunca he dicho semejante babosada. Este tío es que no sabe, es que es la pura mentira y la calumnia encarnada, es este elemento, este sujeto llamado Mauricio. Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne. Pero para hacerse carne, idiota, primero tiene que ser un espermatozoide, tuvo que ser engendrado en el vientre de una mujer, antes de llegar a ser carne. Como cuando un hombre insemina a su esposa, su hijo se hace carne, claro que se hace carne. El espermatozoide se une al óvulo de la esposa y se va gestando el niño. Se hace carne. Pues lo mismo hizo el Padre Celestial. Tomó un espermatozoide del hijo de David, que era José, y lo puso en un óvulo de María, y el Verbo se hizo carne. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es lo que dice Juan 1:14, pero no la subnormalidad que dice este soplagaitas del Mauricio. No entiende lo que significa Juan 1:14. Cuando dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Claro, se hizo un ser humano, un hombre, y para ser un hombre, por supuesto, te tiene que tener un padre humano. Un padre que era un hombre, que era José. Entonces Jesús, por eso es que califica para ser el verdadero Mesías, el Hijo del Hombre. Pero claro, como este es un analfabeto, no sabe lo que significa la expresión el Hijo del Hombre, cree que se refiere a que era hijo de una mujer, de María, diciendo que María era un hombre. O sea, según este idiota, José se casó con un hombre llamado María. Es lo que enseñan estos anticristos. Porque ellos enseñan que las mujeres son hombres. Estos hijos del diablo enseñan que las mujeres son hombres. Cuando la Biblia siempre hace una clara diferencia entre los hombres y las mujeres. Estos idiotas dicen, estos anticristos, que José se casó con un hombre llamado María. Es lo que enseñan estos imbéciles.
Cuando la Biblia jamás enseña semejante patraña. José se casó con una mujer y nació de mujer Jesús, claro, porque una mujer llamada María fue la que le parió, claro que nació de mujer. Y esa mujer fue fecundada, inseminada por el Dios Padre con un espermatozoide de José, evidentemente, no con ningún espermatozoide celestial. Un espermatozoide del hijo de David, que era José. Pero llegar a decir, como ha dicho, que no hay ninguna genealogía en la Biblia de Jesús. Ahí lo ha dicho literalmente, que Jesús no tiene ninguna genealogía. Solamente lo puede decir un auténtico subnormal, pero subnormal profundo al servicio del mismísimo Satanás. Porque hay la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3. Y va este imbécil y dice que no existe ninguna genealogía de Jesús, que Jesús no tenía ninguna genealogía. Hay que ser imbécil, subnormal e hijo del diablo para decir una babosada y una asquerosa mentira del diablo como la que ha dicho este payaso. Lucas capítulo 3. Dice que no, que ahí se habla de la genealogía de María. ¿Pero de qué genealogía de María está diciendo este payaso? Si ahí se está diciendo que era la genealogía de José, es bien clarito. Hijo de José, según se creía, idiota. ¿De qué genealogía de María me está hablando usted, payaso? Hijo de José era la creencia de los primeros cristianos. Aquí no se menciona ninguna genealogía de María. María concibió por el poder de Dios, claro, por el Espíritu de Dios. Dios el Padre utilizó su poder para engendrar a su hijo en el vientre de María, con un espermatozoide de José, evidentemente, el hijo de David. Ese poder de Dios hizo teletransportar un espermatozoide de José a un óvulo de María. ¿Lo hizo el poder de Dios? Pues claro que lo hizo el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Por eso dice el Evangelio, del Espíritu Santo es. Pues claro, porque era por él, el poder de Dios. Ese engendramiento de Jesús era por el poder de Dios, idiota. Porque por medio de su poder tomó un espermatozoide del hijo de José, perdón, del hijo del rey David, que era José, y lo teletransportó a un óvulo de María. Y por eso es que Jesús califica para ser el hijo del hombre. Tenía un padre que era un hombre, que era José. De lo contrario, Jesús jamás de los jamases se hubiera llamado el hijo del hombre. Este engendro del diablo llamado Mauricio, repito, está insultando al mismísimo hijo de Dios, a Jesús, llamándole embustero. Y lo vas a pagar caro, muy caro, por apóstata en el lago de fuego y por embustero. Por insultar a Jesús llamándole mentiroso. Porque si él se llamó cientos de veces el hijo del hombre, es porque tenía un padre que era un hombre. Pero este dice que no, que eso es mentira, que Jesús no tenía ningún padre que era un hombre. Que él mentía, que era un embustero. Bueno, pues tú sigue así, que verás cuando estés ardiendo en el lago de fuego por embustero. La genealogía de Jesús, repito, se menciona en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3. Y va este payaso y dice que no hay ninguna genealogía de Jesús, ha dicho literalmente. Ahí está grabado. Y lo voy a publicar mañana en mi sitio web y en mi canal de YouTube, para que todos escuchen la babosada, la blasfemia y la mentira del diablo que ha dicho este anticristo al servicio de Satanás llamado Mauricio. Usted niega que Jesús es el hijo de David, el descendiente biológico del rey David según la carne. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 3 lo dijo bien claro, que Jesús es el hijo de David, el descendiente de David, según la carne. La carne. Está hablando de descendencia biológica, carnal. ¿Y a través de quién? De José, el hijo de David. Y este lo niega. Este dice que no, que Jesús no es el descendiente de David según la carne, dice este payaso. Apocalipsis 22, yo soy la raíz y el linaje de David. Lo dice Jesús resucitado. Apocalipsis 22, creo que es el verso 16. Yo soy la raíz y el linaje de David, es decir, el descendiente biológico carnal del rey David. Eso es lo que significa la palabra linaje. El descendiente carnal. El hijo de David según la carne. Este sujeto y el resto de falsos cristianos anticristos como él, que niegan que Jesús es el descendiente de David según la carne, dicen que Jesús no desciende del rey David por línea paterna, tenéis la doctrina del anticristo, estáis negando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y por lo tanto no vais a poderos salvar. Así de simple, porque para ser salvos tenemos que creer que Jesús es el Mesías, es decir, el descendiente carnal del rey David y el hijo del Dios viviente. Y yo, escucha bien, payaso calumniador, engendro de Satanás, confieso las dos cosas. Que Jesús es el verdadero Mesías de Israel,
el Hijo del Hombre y también el Hijo engendrado de Dios. Porque Dios el Padre lo engendró en el vientre de María cuando lo envió al mundo. Eso es lo que yo siempre he confesado. Usted es un vulgar calumniador, vive solo para la mentira y la calumnia, y ahora tiene la oportunidad de arrepentirse de todas las mentiras y calumnias que ha dicho y creer en la verdadera doctrina tal como yo se la he expuesto en este debate. Paso para abajo. Que alguien me despierte. Me está dando sueño con toda esa repetidera, esa verborrea innecesaria. Miren, yo te voy a decir una cosa, Tito. Usted tiene que estudiar un poquito sobre sobre la genealogía en cuanto a la cultura judía. Porque la genealogía no es como la de judía, no es como la de ahora, ahora es materna. Antes la genealogía era paterna. Porque tú dices que Jesús era genealógicamente hablando de José. Biológicamente, perdón. Cuando tú lees Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3, hablando de las genealogías, y ya lo vuelvo a explicar, y lo vuelvo a explicar una vez más, te lo voy a resumir para que lo puedas entender. Yo sé que tienes la mente muy corta y tienes un coeficiente mental de pronto muy lento, pero ya de pronto yo creo que lo vas a entender. Mira, Mateo capítulo 1 es una genealogía en cuanto al trono. No biológicamente de José, es en cuanto al trono de Judá. Pues Jesús califica como rey de los judíos, no por descender biológicamente de José, sino por el contrario, por no descender biológicamente de José, califica como rey. Así te la pongo, Mateo capítulo 1. Pues que la descendencia en cuanto a Salomón es de manera descendiente, y en manera ascendiente en Lucas capítulo 3. Y esto es a causa de Natán. Natán no es Salomón. Natán no es Salomón, el hijo. Salomón tuvo dos hijos, uno Natán y el otro Salomón, pero no, ninguno de los dos es correlativo. Usted lo que no entiende es eso. Tiene que empezar a entender y a leer las genealogías cuidadosamente. Ahora, Elí era el suegro de José. Pero de acuerdo a la cultura judía, el suegro calificaba como para ser un padre de su nuero. Por eso se le dice hijo de José, padre de José, Elí, en Lucas capítulo 3. Esto para poder dar a entender lo que significa Hebreos capítulo 7, versículo 3. Porque Jesús no tuvo una genealogía biológica, escuchen bien, biológica en cuanto a un padre humano, porque su padre era Dios. Y es más, esta doctrina le da una bofetada a usted en la cara. Es que usted es hipócrita, la verdad. A mí me aterra y me asombra. Y wow, no me cabe en la cabeza la hipocresía que usted tiene en cuanto a su propia doctrina, a sus errores doctrinales. Usted dice que Jesús es un segundo Jehová eterno. Y luego dice que Jesús tiene que nacer biológicamente de un espermatozoide humano. ¿Cómo se come eso? Dígame usted cómo se mastica, cómo se digiere esa doctrina tuya. Dices que Jesús tiene que nacer o que nació de un espermatozoide volador biológicamente humano de José, pero por otra parte me dices que Jesús es eterno y que es el segundo Jehová eterno y que siempre ha sido el segundo Jehová eterno. Y luego dices que tiene que ser exactamente humano, que era 100% humano. O sea, yo no sé cómo usted digiere esas palabras. O sea, cómo usted digiere su propia doctrina. No tiene sentido. Usted se contradice a usted mismo. Usted no le da ni sentido a su propia doctrina. La verdad, usted no le da sentido ni digiere sus propios pensamientos. Piensa como un nené, como un neandertal. Lamentablemente, estás pensando completamente como un neandertal. Y luego dices que tu padre y yo te andamos buscando cuando dice la escritura, ¿no? Pero yo creo que usted lo que tiene que leer, y yo le voy a dar un consejo, léase Lucas capítulo 2. Porque Lucas, este historiador y este médico, Lucas, cuando narra en persona omnisciente todo este relato de Jesús allí en Lucas, siempre cuando habla de José, cuando está hablando como narrador omnisciente, siempre le llama José y su madre. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículos 43. Ahí no dice que José era el padre de Jesús. Dice, al regresar ellos, acaba la fiesta y quedó el niño en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Ahí no está diciendo que José es el papá de Jesús. Lucas, como un narrador omnisciente en este texto, está diciendo específicamente que José no le está dando un epíteto de papá o padre para Jesús. Y esto lo hace Lucas conociendo
que Jesucristo es el Hijo de Dios y no el hijo biológico, como tú dices, de un espermatozoide volador de José. Y aunque usted niegue que sus dioses gemelos, usted cree que Jesús es el Dios gemelo del Padre, así de sencillo, son dos dioses eternos. Y no quiero entrar en ese tema porque el tema ya lo discutimos. Entonces, mira, cuando tú ves en la Escritura, por ejemplo en Lucas 3:23, que ya tocaste el tema de que según se creía, esa palabra según se creía en Lucas 3:23, ¿no? Que Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años, Hijo, escuchen bien, hijo, según se creía. Este según se creía destruye totalmente la doctrina suya, Mr. Anticristo. Según se creía, viene la palabra nomiso, que significa propiamente que según se pensaba, según se tenía en cuenta, según las personas estaban pensando. Pues que esa palabra o este verbo que utiliza la gente creía, la gente en el tiempo de Israel creía que Jesús era hijo biológicamente de José. Y esto es natural, pues que utiliza la palabra según se creía, o sea que ya no, hubo un tiempo en que ya no se creía eso. ¿Y cuándo fue el tiempo cuando ya no se creía eso? Porque dice la Biblia que él empezó a los 30 años, empezando su ministerio, hasta ahí se creía eso. Mira lo que dice Lucas 3:23, comenzando como de 30 años su ministerio. O sea, al comienzo de su ministerio, hasta ahí llegó la creencia de que Jesús era hijo de José. Después de su ministerio, ese según se creía ya desaparece. ¿Por qué? Porque ya vemos las confesiones de fe. Ya vemos que la confesión de Natanael, por ejemplo, en Juan capítulo 1, ya, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Luego el centurión de Pedro, ya las personas comenzaron a confesar que Jesús era el Hijo de Dios, pero antes no se creía que era Hijo de Dios. Y eso es lo que usted no entiende. Es que la verdad, para mí es perder el tiempo. Hablar con usted es perder el tiempo, la verdad. Pero bueno, esto es para las personas que están empezando, que van a escuchar este debate de pronto indiferido, para que esto se puedan edificar. Y que ustedes puedan entender que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque Juan capítulo 3, versículo 17, mira lo que dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Y ahí me quiero detener. ¿Qué dice la Biblia? Que antes de enviarlo al mundo le llamó hijo. Dije, no envió Dios a su Hijo al mundo. Si usted fuera un buen lector y tuviera un poquito de neuronas en su pequeño y corto y viejo cerebro, podría entender que aquí se está llamando a Jesús hijo antes de entrar al mundo, antes de ser un emisario, porque ahí la palabra apostelo, que significa la palabra enviado o emisario, dice que no lo envió hacia adentro del mundo. La palabra hacia adentro es la palabra griega eis. Es una preposición indicando que el punto alcanzado al que se ha entrado, un lugar de tiempo, o sea que es un lugar definido. Esa palabra eis dice entrando hacia adentro del mundo, o sea, envió a su hijo hacia adentro del mundo, significa que la palabra hijo es anterior, no posterior a la entrada al mundo. De pronto, si algún día usted lee la Biblia, que yo creo que ya no la lee, no creo que ya lea la palabra de Dios, la verdad, a mí me aterra, la verdad, usted como que ya se memorizó un discurso y usted no lee la palabra de pronto por la edad. Y yo por la edad lo respeto, pero la verdad usted es un anciano que no entiende nada. Y por no entender estas cosas tan fundamentales, lo digo desde ahora y lo sigo y seguiré proclamando, no es un anticristo, sino un super anticristo, que es mucho peor porque estás negando que el Hijo de Dios, estás negando que Jesús es el Hijo de Dios y lo estás convirtiendo como el hijo de José, el hijo de un ser humano, porque aún no has entendido la palabra hombres, hijo de hombre. Aún no has entendido que hijo de hombre significa ser humano. ¿Qué más dijiste? Que Jesucristo tenía que tener un papá humano, porque si no decimos que tenía un papá humano, dices tú, ¿no? Si uno no dice, eso dices tú. Si uno no dice que Jesús tuvo un papá humano, entonces Jesús no califica como para ser el Mesías de Israel. Según tú, o sea, según tu doctrina. O sea, yo pudiera pensar lo mismo de Moisés. Entonces Moisés no era hijo de José. Moisés no fue hijo de José. No, pues Moisés vivió mucho antes, ¿no? Entrando en el anacronismo, entremos en un anacronismo sarcástico. Si Moisés no era hijo de José, entonces José no pudo ser el libertador del pueblo de Israel, allí en Egipto. Porque Moisés fue un libertador, me van a negar que no.
Josué fue un libertador y los jueces de Israel fueron libertadores también. Entonces, ¿qué? No calificaron para ser Mesías tampoco, libertador del pueblo de Israel. No, eso no significa, la genealogía o la sangre biológica no significa absolutamente nada. Ahora, Jesús es el libertador, el Mesías prometido, no solamente de Israel, sino de toda persona que crea en él. ¿Pero por qué? Porque su sangre tenía algo especial. Y vamos a entrar hablando de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no era una sangre humana, no era una sangre común de los seres humanos. Si fuera sido una sangre común, esa sangre no tenía ninguna especialidad para limpiar los pecados de la humanidad. Entonces, esa sangre no tenía ninguna especialidad. Tuvo que ser una sangre de un Adán especial, porque la Biblia dice que el primer Adán fue creado de la tierra, del polvo. Pero este segundo Adán, este espíritu vivificante, este ya no es creado ya del polvo de la tierra. Por consiguiente, tiene una sangre que es diferente a la sangre del primer Adán y de su descendencia. Tenía que usar una sangre totalmente diferente para poder limpiarnos de todo pecado. Ahora tú vas a decir, no, que la sangre de Cristo era especial porque nunca pecó. Está bien, Jesús nunca pecó, ni hubo engaño en sus labios. Pero esta sangre, aparte de ser una sangre que un hombre, que nunca cometió pecado, esa sangre tiene una particularidad. La particularidad de que no provino de ninguna genealogía del primer Adán. Por eso es que cuando tuve la genealogía en Lucas capítulo 3, la genealogía finaliza en Adán. La genealogía de Lucas capítulo 3 finaliza en Adán. ¿Por qué? Porque está dando a entender, la genealogía a través de María, ¿no? Está dando a entender que Jesucristo es el postrer Adán, como lo dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 15:45. Así de sencillo. Jesús es el postrer Adán. Y si es el postrer Adán, es imposible que tenga relación con el primer Adán. Oiga, es que esto es fácil de entender. Esto es fácil de entender. Vea, Mr. Anticristo, yo le voy a dar un consejo. La palabra de Dios es específica. La palabra de Dios es específica y nos dice en 1 Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso? Sino que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega a quién. ¿El que niega a quién? El que niega al Hijo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo, punto y pelota. Así se enoje usted y me diga, que no soy anticristo, sí lo es. Un total y completo, 100%, ni aún un 99%, un 100% anticristo. Porque me estás negando al Hijo de Dios. Y me vas a decir, no, que fue hijo solamente en el engendramiento y que solamente cuando lo engendró llegó a ser hijo, porque lo engendró, llegó a ser hijo. Y yo te hago la pregunta, y bueno, ¿y Adán no fue llamado hijo de Dios? Adán fue llamado hijo de Dios. Y los ángeles no son llamados hijos de Dios también. Entonces, ¿cuál fue la particularidad o cuál es la particularidad que tiene Jesús entonces? ¿Cuál es? De que ninguno de esos seres es un monogenes, y ninguno de esos seres es llamado hijo de Dios aún antes de venir al mundo, como ya te puse el texto. Antes de entrar al mundo ya era un hijo de Dios. Y Gálatas 4:4 es un texto fundamental. Y lo repito, ese es un texto irrefutable. Así se pare usted en los pocos pelos que tenga en su cabeza. Usted nunca podrá refutar Gálatas 4:4. Nunca podrá refutar ese texto. Porque ese texto usted le da una bofetada, usted no lo deja dormir, a usted lo deja trasnochado ese texto. ¿Por qué? Porque ese texto te está diciendo que ya había un hijo antes de venir como emisario aquí en la tierra. Apostelo, antes de venir como un apostelo en la tierra, existía ya el Hijo de Dios antes de venir aquí a la tierra. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo, o al cosmos, que dio a su monogenes, a su Hijo unigénito, para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un texto que se lo sabe todo el mundo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la particularidad de este monogenes? Si solamente es un hijo de un espermatozoide de rey David. Porque si tú me estás, vea, te voy a decir una cosa. Y vamos a razonar un poquito, antes para terminar, para palabra. Y creo que tú envíes este va a ser prácticamente el último audio, porque ya tú comenzaste el debate. Este va a ser el último audio que voy a enviar para darle participación a todos, para que otras personas puedan participar. Y ya de aquí no vas a participar más porque ya se acabó el debate. Pero te voy a dar este razonamiento. Si supuestamente Jesús es de la sangre de José,
eso lo convertiría a Jesús en un humano, en un profeta, como dicen los musulmanes, un simple profeta. No lo convertiría en un hijo de Dios, propiamente dicho, como dice la Escritura, sino que lo convertiría en un hijo adoptivo de Dios, como lo somos los cristianos ahora en día. Porque a todos los que creyeren en su nombre, en el Hijo de Dios, le dio potestad de ser hijos de Dios. Somos hijos adoptivos de Dios, los cristianos. Y eso también convertiría a Cristo como un hijo adoptivo de Dios. No propio, sino un hijo adoptivo. Entonces, tú me dices a mí, no, que supuestamente tiene que ser de la sangre de José. Bueno, y no había muchos judíos de la descendencia de David en el tiempo de José. O José era el único descendiente de David en su tiempo. José no tenía tíos, no tenía papá, no tenía hermanos. Y bueno, y José no tuvo hijos con María. Si José tuvo hijos con María, a menos de que tú seas católico, que te seas medio católico, que digas que eran primos, pero José tuvo más hijos con María. José tuvo más hijos con María. Y si José, entonces los hijos de María y José, ¿eran qué? ¿Qué eran entonces? ¿Eran bastardos? ¿Eran qué? ¿Qué significarían ahora en día, o en el tiempo, perdón, en el tiempo de los israelitas, los hijos de José y María? Porque si, entonces, ¿cuál fue la especialidad entonces de la procreación de Jesús? ¿Y qué pasó con los hermanos de Jesús? Si tú me dices a mí que el espermatozoide de José era un espermatozoide mágico, importante, o el más importante espermatozoide de todos los millones que tenía en su escroto José, me estás diciendo a mí que los hermanos de Jesús también eran Cristos. O sea, estás entrando en una blasfemia y un peor error aún. No, te estoy llamando el super anticristo, como de cariño. Mira, super anticristo. Esto es sencillo. Los hermanos de Jesús fueran sido también salvadores y super cristianos, porque también venían del mismo escroto de José. Eran también los espermatozoides de José, o me vas a negar que no eran los espermatozoides de José. Y también el óvulo de María. Entonces, ¿cuál fue la especialidad? ¿Cuál fue la finalidad de entonces que estás diciendo tú de un espermatozoide volador de José? Si había más descendientes de José con María. O sea, que esto lo refuta usted en su cara y quedó súper refutado y vayas a dormir. Mejor dicho, vayas a dormir ahí en España, que es que esta la vocecita, la verdad, la vocecita suya me aburre a ratos. Y bueno, con esto quiero finalizar el debate y espero que otras personas participen más en esto. Que yo comencé el debate y yo lo termino. Aquí quedó todo.